Hola amigos, en esta ocasión vamos a resolver el desafío número 17. Por aquí tenemos pues una ecuación exponencial. Ustedes como siempre pueden hacerla en su cuaderno y al final podemos comparar las respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a intentar cambiar esto por un trinomio que sea de grado 2. Fíjense qué es lo que vamos a hacer. Primero, tenemos 2 a la x, que eso lo vamos a dejar como está, más 4 pues se puede escribir como 2 al cuadrado, ¿no? Y esto está elevado a la x, así que se puede multiplicar por este 2 de aquí. Eso es igual a 1. Todo bien hasta ahí, ¿no? Ahora tenemos que 2 a la x más esto de aquí yo puedo cambiarlo. Como se está multiplicando el 2 por la x, yo puedo dejar escrito como x por 2, que no pasa nada, ¿no? Entonces me queda 2 a la x y esto al cuadrado. Es una potencia de potencias, pues que no pasa nada si cambiamos de lugar. Y esto es igual a 1. Todo bien. Ahora vamos a pasar o vamos a dejar este 1 en el lado izquierdo de la igualdad. Y me queda 2 a la x más 2 a la x y esto al cuadrado menos 1. Y fíjense que yo ya tengo por aquí más o menos la idea de lo que es un trinomio cuadrado, ¿no? Entonces, simplemente tengo que hacer un cambio de variable para que se pueda visualizar mejor. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Voy a cambiar este 2 a la x. 2 a la x ahora va a ser u. Esta letra le pueden poner ustedes cualquier letra, ¿no? Entonces, ¿qué me queda ahora? Me queda esto de aquí que es 2 a la x y ahora va a valer u más esto de aquí que vale u, ¿no es cierto? Lo que está dentro del paréntesis y está elevado al cuadrado. Entonces eso es u al cuadrado menos 1 y esto es igual a 0. Y fíjense que ahora sí ya podemos visualizarlo mejor. Vamos a acomodarlo un poquito más. Me queda aquí u al cuadrado, luego más u y menos 1. Y ahí sí podemos visualizarlo muy bien, pues que es un trinomio de grado 2. Ahora, esto podemos solucionarlo con la fórmula general de las cuadráticas. ¿Cuál es? Ustedes recordarán, u1,2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Muy bien. Ahora, aquí en nuestra ecuación, ¿qué irá a ser a? Pues a es 1, porque 1 es el número que acompaña a la variable que está al cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí. A vale 1, por aquí b. ¿Qué será b? B es lo que acompaña a esta variable, ¿no? Entonces también vale 1. Y c es el término independiente, que en este caso es menos 1. Ahora nosotros podemos pues ya reemplazar estos valores en nuestra fórmula. Y vamos a ver cómo nos queda. Entonces tenemos que u,1,2, ¿no? Esto es igual a menos b, pero b ¿cuánto vale? B vale 1. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Pero qué es b? Es 1, entonces me queda 1 al cuadrado menos 4 veces ac. A vale 1 y c vale menos 1. Todo bien. Y todo esto está sobre 2 veces a. A vale 1, ¿no? Aquí está. Entonces, ahora haciendo esta cuenta, pues nos va a quedar así. u1,2 es igual a menos 1 más menos. Vamos a hacer esta cuenta en una sola, ¿no? Tenemos 1 al cuadrado, que es 1. Menos 4 por 1 es menos 4. Y menos 4 por menos 1 es más 4. Más 4 más 1 es 5. Entonces me queda la raíz cuadrada de 5 sobre 2 por 1, pues que es 2. Muy bien, pero esta todavía no es la solución, ya que lo que nosotros estamos buscando era x y no u. Así que tenemos que devolver el cambio. Primeramente voy a encontrar las dos soluciones de u. Las voy a escribir aquí, ¿listo? Entonces u1 va a ser igual a menos 1. Voy a utilizar para u1 el más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Entonces u2 es igual, ahora voy a utilizar lo mismo, ¿no es cierto? Pero con el menos. Entonces menos 1 menos la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Listo. Ahora sí, como les había dicho, pues hay que devolver el cambio, porque recordarán ustedes que aquí decía que u vale 2 a la x.
Entonces en vez de este u1 voy a poner 2 a la x, ¿no? Entonces 2 a la x es igual a todo esto de aquí, menos 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Listo. Y ahora, ¿cómo le hago pues para despejar x? Voy a aplicar logaritmo de base 2. Logaritmo de base 2 en ambos lados de la igualdad. Así que voy a borrar esto para volver a reescribirlo, ¿sí? Entonces me queda aquí logaritmo de base 2 de todo esto de aquí, ¿no? De menos 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Listo. Ahora ya van a ver por qué es logaritmo de base 2 y no logaritmo natural. Aunque también se puede utilizar logaritmo natural, pero pues nos va a salir una respuesta en base del logaritmo natural. Y ahora nos va a salir una respuesta en base del logaritmo base 2. Entonces, como tengo una x aquí, este número se está elevando a la x, por las propiedades del logaritmo, yo puedo bajar esta x acá a multiplicar. Me va a quedar x multiplicándose por el logaritmo de base 2 de 2. Y esto es igual a todo lo que teníamos acá. Logaritmo de base 2 de menos 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Entonces ahora sí van a saber por qué puse pues logaritmo de base 2. Porque cuando nosotros tenemos la misma base que lo que tenemos acá dentro del logaritmo, esto va a ser 1. Entonces ahora multiplico 1 por x, me da x. Pero esta x será simplemente x. Como lo saqué de u sub 1, esta x debería ser x sub 1. Y esto va a ser igual al logaritmo de base 2 de menos 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y esta es nuestra primera solución. Ahora, para la segunda solución tenemos que utilizar u sub 2. Pero el u sub 2 solo se diferencia con u sub 1 por este signo. En vez del más, tenemos el menos. Así que nosotros podemos escribir aquí x sub 2, que va a ser igual al logaritmo de base 2 de menos 1 menos la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Pero como se pueden dar cuenta, todo esto de aquí es el argumento de este logaritmo. Y si nosotros sumamos pues los numeradores, que son dos números negativos, nos va a dar un número negativo toda la fracción. Pero los logaritmos no pueden tener dentro del argumento números negativos. Así que esta de aquí no es solución. La única solución para este ejercicio es x sub 1. Déjanos saber en los comentarios si utilizaste el logaritmo natural para resolver el ejercicio. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos desafíos y nos veremos en otra clase. Chao, chao.